Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Infocontacto. En esta ocasión tomé la decisión de contar mi, mi historia, ¿no? Desde el principio, cómo comenzó todo esto, ¿no? Así que bueno, comenzando desde mi niñez, para que se entienda bien. Empezando por mi madre. Mi madre no podía tener hijos. Ella había tenido antes un embarazo tópico y, y bueno, le habían sacado una trompa de útero y no podía tener hijos. Básicamente los médicos le decían que eso era imposible y que si tenía hijos no, tenía que perder o tenía que abortar, algo de eso, ¿no? Porque corría riesgo su vida, ¿no? Además que en ese embarazo tópico eh, fue muy difícil para mi madre y para mi padre, ¿no? Eh, Fue por cesárea, fue algo muy grave, estuve a punto de morir, fue algo muy difícil. Y bueno, y mi madre, cuando mi abuelo, por parte de, de madre, de parte de padre, estaba mirando justamente los minutos, ¿no? De parte de padre, queda internado en el Hospital Maciel, acá de Montevideo, internado porque tenía diabetes y estaba bastante mal, bastante, le habían cortado ya una pierna y era muy difícil. Mi madre en ese momento lo cuidaba, ¿no? a mi abuelo y bueno, ella deseaba tener un hijo y pedía, por, digamos, a los dioses tener un hijo, ¿no? Y, y fue muy difícil para ella porque su mayor deseo de tener quedar embarazada, ¿no? En ese tiempo cuidaba a mi abuelo, tanto pedir sintió la presencia, tuvo una experiencia muy intensa, muy personal, donde ella le dice a su suegra, o sea, a mi abuela, que estaba embarazada. Justo el mismo día que sintió esa experiencia o algo que estaba embarazada, y nadie le creía, ¿no? Este, y bueno, eh, comenzó con vómitos, ya se tenían los síntomas de embarazo, y mi padre tampoco creía porque tampoco había tenido, ellos me han dicho que no recordaban que tener algún tipo de relación en ese tiempo porque estaba mi abuelo justo muy grave, lo estaban cuidando, ¿no? En ese hospital. Y bueno, mi madre al final, o sea, queda embarazada y había mucha gente que le aconsejaba, incluso gente de la familia, que no tenga al hijo porque sería algo muy peligroso para su propia vida, ¿no? Sería algo muy riesgoso, ¿no? Entonces, mi madre igual siguió con esa idea de, de tener a su hijo, ¿no? Que vendría a ser yo, su primer hijo, y siguió con eso, incluso
después de un conflicto familiar, porque no querían que yo naciera, etcétera, porque corría riesgo mi madre, y un médico misteriosamente aparece y le da refugio por un mes y pico en el hospital Canzani. Yo nazco en el hospital Canzani, de acá de Montevideo. Entonces le da un refugio a mi madre, ese médico, hasta mi nacimiento, ¿no? En el informe médico, después que fue por cesárea, obviamente, se dice que yo era el niño de los ojos de oro o algo así. Hay un informe de mi nacimiento que decía algo de eso, ¿no? Porque parece que cuando estaba en la incubadora mis ojos tenían una especie como de luz este, adentro de los ojos, ¿no? Parece una locura esto, pero aparece en el informe médico de nacimiento que está en el hospital Canzani. Y bueno, después, a los 6 años nace mi hermana, pero eso ya, para mi madre fueron 2 milagros, ¿no? El mío y el de mi hermana. Y bueno, así fue mi nacimiento. Siempre tuve un interés desde niño con el tema del dibujo, con el tema de la pintura, pero digamos que las cosas más extrañas conmigo, porque ya quería contar todo, ¿no?, para que me conozcan desde el principio. Desde muy niño, además de dibujar, pintar, y que me gustaba mucho el dibujo, ya siendo muy niño, mi madre me dejaba en un cajoncito de verduras, ¿no?, jugando, porque yo jugaba con un palo. Y con ese palito que jugaba, lo que hacía con ese palito era, siempre, en el cajón ese de verdura, era girarlo en el aire a gran velocidad y me comunicaba con algo, ¿no?, hasta el día de hoy. Ese palito que yo giraba, mis padres me miraban que giraba ese palito y no le encontraban ninguna explicación, pero igual me dejaron, ¿no?, me dejaban que yo jugara con eso y estaba horas tirando ese palito en el aire y jugando con eso, ¿no? Que se les puedo mostrar cómo lo hago después. Y yo ahí recibía mensajes, ¿no?, mensajes de otros seres, ¿no?, pero eran mensajes que iban en la mente, ¿no?, bastante nítidos, digamos. Siempre que yo giraba ese palito, se entablaba una conexión, una comunicación. Y bueno, la cuestión es que transcurrió así. Tenía eso extraño, que siempre lo tuve, de comunicarme de esa manera. Digamos que después, bueno, mi madre es, más allá de eso, es parapsicóloga, principalmente porque tiene un gran don de lo que es la visión, la evidencia, que es realmente impresionante, ¿no? Es una mujer que es capaz de ver exactamente lo que le sucede a la gente, ¿no? Saber información que es imposible obtener, ¿no? Y eso a mi madre le llevó a la fama en Uruguay, ¿no?, por su enorme clarividencia, ¿no? Había algo más en todo eso, ¿no? Bueno, mi primer avistamiento, digamos, o sea, porque con ese palito, si bien era algo telepático, no, no era algo físico. Mi primera experiencia física, siendo niño, es que vivía en ese tiempo en Las Piedras y veo bajar entre unos árboles, a lo lejos,
una luz de color azul que bajaba entre esos árboles, que iluminaba todo entre medio, ¿no? Ese fue mi primer, digamos, avistamiento, que recuerdo. Ya había nacido mi hermana. Y no entendía que era eso, incluso le pregunté a mi madre y tampoco me supo explicar, ¿no? Esa luz que bajaba entre los árboles era algo que no entendía qué era. Siempre tuve la capacidad de, si bien tenía toda esa experiencia con ese palito y todo, pero era como muy objetivo siempre, ¿no? Más allá de todo, y tampoco entendía lo que era lo que yo hacía. Y, y después no vi más nada hasta los 11 años aproximadamente, que, que bueno, estábamos jugando al fútbol con un grupo de gurises, ¿no? También en Las Piedras, y jugamos al fútbol ahí en un campito, y en plena luz del día, y esto no es ninguna exageración, nada por el estilo, en plena luz del día, con el cielo totalmente despejado, cruza de forma totalmente recto en el cielo una franja perfecta, es como que explota un relámpago o una explosión en el cielo muy fuerte y dejó una franja totalmente en línea recta, perfecta, una franja de color azul, pero una franja, mejor dicho, color blanco, que se notaba patente en el cielo celeste, ¿no? Justo arriba nuestro, mientras jugábamos en ese campito, miramos todos para arriba, porque no entendíamos qué fue eso, pero realmente era alucinante, fue algo realmente alucinante. No supe lo que era, y con los seres que yo me comunicaba con ese, con ese palito tampoco me decían, ¿no? Lo que siempre me decían esos seres que yo me comunicaba es que en este mundo, era lo que ellos me contaban, eh, principalmente uno que yo expuse hace poco, que se llama Cuba, que también me decía que se llamaba Cula, Cuba, incluso se me decía a veces que lo llame Martín. Entonces él me decía que después me iba a enterar con el tiempo, en el futuro, que en este mundo toda la historia es falsa, ¿no? Que el Dios, los dioses de este mundo, los dioses de la Biblia, todo eso es falso. Y después te vas a enterar con los años por qué te digo esto. Y me dijo una edad donde me iba a enterar, ¿no? Me dijo la edad, cuando tenga cuando tenga la edad de 33 años me iba a enterar, que justo cae en el año 2015, cuando cumplo 33 años. Que me enteré básicamente de todo, que era cierto lo que me decía este ser, que, que justamente no iba a pasar, que toda la historia de la humanidad era algo falso. Así que esa fue mi primera, otra experiencia cuando niño, que estaba en el campito, que fue una experiencia muy intensa. Pero no supe lo que era, ¿no? Exactamente no supe lo que era, y bueno. Después, cuando cumplí 14 años, esa comunicación con el palito aumentó más,
hasta el punto que dejé de hablar con mi familia, ¿no? Con todo el mundo. Mis padres me llevaron a un psiquiatra, o sea, fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Para mi familia, porque dejé de comunicarme con todo el mundo. Como que ingresé básicamente a poder presenciar todas las dimensiones, ¿no? Digamos que esa fue mi primera experiencia, podemos decir que física, que era lo que no decía exactamente. Después la quise tapar con los años, pero era una mezcla de física y no física, porque ahí me mostraron todo lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, en esos 14, cuando tenía 14 años, ellos se manifiestan, me cuentan lo mismo de siempre, que después me iban a enterar que esto es toda la historia de la humanidad es un invento. Y empezaron a mostrarme que ellos tienen poder sobre el tiempo. Me acuerdo que un día mis padres tenían que hacer tenían que ir a visitar unos parientes que tenían en Maldonado, ¿no? Entonces, antes de salir de la casa, había un reloj de pared, y ellos me dicen, mirá cómo adelantamos el tiempo. Y las agujas del reloj, la aguja grande del reloj se movía a la misma velocidad, o sea, vendría a ser la velocidad del segundero, ¿no? Se movía muy rápido y pasaba una hora en un minuto, por ejemplo. Pasaron 2 horas en 2 minutos, y yo veía pasar a mi familia moviéndose a gran velocidad. Cuando llegó la hora de irnos, ellos me dicen, Juan, vamos para a ver estas personas, pero ellos no me habían registrado, y yo estaba parado ahí mirando ese reloj. Bueno, ahí yo con ellos, con estos seres, empecé a ver cosas impresionantes, ¿no? Me mostraban cuando movían las columnas en una ruta, por ejemplo. Me mostraron cuando, con un grupo de gente, de niños, que un árbol se prende fuego delante de ellos, gurises que eran del interior. Yo estaba ahí ya casi como en esa dimensión, ¿no? Era algo extraordinario. Eso era extraordinario, y después como que toda esa cuestión de las dimensiones empezó a menguar. Es como que también yo desconfiaba de esa telepatía, y si bien veía cosas, era como que tenía cierta desconfianza, porque como que estaba en este mundo y en otra dimensión, era muy, muy extraño, ¿no? Y eso empezó como a menguar hasta que tengo una manifestación física impresionante, de una manifestación de un liviano, que fue en el cumpleaños de mi abuela. Yo cumplía 15 años, ¿no? Yo ya ahí había entrado a la Autofigari, ¿no? A estudiar dibujo y pintura, ¿no? Y también hacía escultura. El arte siempre me fascinaba y me encantaba. Y bueno, y ahí, esperen un segundo. Bien. Y ahí en ese tiempo, me acuerdo que mi abuela cumplía años, yo tenía 15 años, y estaba afuera sentado en el porche, ¿no? Sentado afuera. Esto fue en la ciudad de Canelones. Mi abuela, cumplía años mi abuela por parte materna, ¿no? Por parte de madre. Y, y miro el firmamento y digo, ¿y esto que tengo? No sé si existe algo, si esto es realmente lo que yo estoy viviendo, es real o no es real, o qué significa esto. Y pedí una manifestación que sea tangible y física. Y estaba este ser que es Cuba, que estaba ahí de forma
como mental, ¿no? O sea que no creía mucho porque era como algo medio mental, ¿no? Y justo en la esquina de la casa de mis abuelos, a media cuadra de distancia, se aparece una figura de los pies a la cabeza, vestida de blanco, con bastante cabellera, una figura humana, básicamente, no muy alta, ¿no? Una figura humana, pero vestida de blanco que aparece de los pies a la cabeza. Eso camina en forma recta, camina en forma recta. Yo me levanto automáticamente, me da miedo eso que estoy mirando. Me levanto y me escondo detrás de un muro que está justo ahí en la casa de mis abuelos. Me escondo detrás de ese muro y miro eso escondido, ¿no? Miro ese ser escondido, eso que apareció. Entonces yo lo quedo mirando, eso gira la cabeza de forma recta, de forma casi perfecta, la gira, me mira y después la cabeza vuelve a la normalidad y recula hacia atrás, vuelve hacia ese mismo punto donde había aparecido y otra vez se desmaterializa de la cabeza a los pies. Esa fue una experiencia física extraordinaria, pero ese ser nunca vino ni se acercó. Claro, yo tenía un miedo terrible, ¿no? Porque estaba escondido mirando eso. Y después agarré la pelota de fútbol, porque estaba jugando justo solo ahí con la pelota de fútbol, y me escondí en la casa de mis abuelos, ¿no? Y ese ser bailaba mentalmente que viste cómo te mostramos esto, ¿no? Y después quise volver a buscar a ese ser y demás. Siempre que iba a visitar a mis abuelos buscaba la manera de volver a encontrarme con eso, pero nunca más, digamos, ¿no? En ese tiempo, ¿qué pasa? Cuando uno estudia y uno lee mucho, yo me gustaba leer, yo leía Borges, me gustaba el programa La venganza será terrible, me gustaba, ¿no? De Alejandro Dolina, como la realidad me exigía tener cierto orden y esto era muy loco, porque mi familia, ¿a quién le podía contar, no? Mucha gente rechaza todo esto, y eso que he visto también, incluso contar esto para mí es muy difícil. Y bueno, yo no tuve que alejarme de esta comunicación telepática, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que la sociedad lamentablemente no acepta esto. O sea, tenía que ser como, además soy una persona que es muy analítica y tuvo que poner en la balanza la sociedad, por lo menos en ese momento que no había ni siquiera internet, no había nada de esto, estudiar, leer y negar todo eso. Incluso negar mi experiencia de nacimiento, aunque mi madre siempre dice que fue así, pero empecé a negarlo. Si bien es una realidad, empecé como a negarlo para poder adaptarme, ajustarme a esta sociedad. Que fue lo que hice y por eso recibí ese golpazo en el año 2015. Pero fui aceptando esa realidad, la fui aceptando, mejor dicho, fui negando esa realidad. Había llenado cuadernos enteros, millones de cuadernos, con símbolos y con... ellos se comunicaban a través de... me contaban de todo, me contaban que la temperatura de la Tierra iba a aumentar, ¿no? Mis padres descubrieron esos cuadernos y tuve enormes conflictos con ellos, porque yo me comunicaba también por cuadernos, además de esa comunicación con un palito, ¿no? Que
después le voy a mostrar cómo es esa comunicación, cómo, cómo es exactamente. Es más que nada telepática, ¿no? Y bueno, empecé a negar eso, empecé a adaptarme más hice cursos, diversos, bueno, hice un curso de kinesiología, me recibí de kinesiólogo. Mi hermano me llevó a un curso de yoga y energía que estaba muy bueno, que ahí yo sentí muchas cosas. Con el tema de los chakras aprendí mucho. Conocí lo que es el tema del yoga, de la energía, ¿no? Mi hermano por parte de mi hermanastro, ¿no? Que es por parte de padre, ¿no? Mayor que yo. Y también me leí básicamente todos los libros de Osho. Bueno, también leí libros de no creyentes que me gustaban, ¿no? Como Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, que imagino que muchos lo han leído. Y digamos que estaba entre lo racional siempre y lo místico, ¿no? Y lo extraño, ¿no? Siempre negando todo esto, esa es la realidad. Tuve un enorme conflicto conmigo mismo negando esta realidad. Y después me acuerdo que un día decido pasar energía a unas personas y las personas me decían que yo era un extraterrestre, porque antes que lleguen mis manos a tocar los puntos de su espalda, la persona sentía una energía enorme, ¿no? De sanación, o sea, como algo que antes que yo llegara a tocar, la gente sentía eso, ¿no? Pero siempre tuve ese conflicto negando eso, ¿no? Había gente que vivía la experiencia, que ayudaba, y después como que yo negaba eso para no perder quizás al vínculo de amigos, o lo que yo estaba armando también en ese tiempo. Y siempre fue muy complejo, incluso para mí esta divulgación es compleja también, ¿no? Y las cosas que hice en un grupito que tuve en enero, que bueno, gente que experimentó muchas cosas en base a mi enseñanza, ¿no? Y siempre tuve una negación con esto, hasta el punto de no querer tener ese contacto con ese palito ni nada, ¿no? Porque básicamente muchos de mis amigos eran ateos. Me faltó otra experiencia más, que también tuve cuando, en aquel tiempo que estaba en esas, como que tenía 14 años, que tuvo como una especie de ataque, ¿no? Ahora ya sé que son de esa facción oscura. Como estaba en el tema ese de las dimensiones y estaba con el tema de la escritura automática, ¿no? De eso de la psicografía, se presenta algo en mi cuarto, que eso también fue muy fuerte físicamente, y tal es así que las garras de ese ser rasguñaron todos los muebles de la casa de mis padres. Dejaron las marcas de la garra profunda en los muebles de la casa de mis padres, incluso yo tenía un lápiz donde también estaba totalmente rasguñado, ¿no? Estaba rajado. Vino de noche, me quiso atacar y bueno, sé que algo me defendió y ese ser empezó a rayar todo, ¿no? Que incluso mis padres se despertaron. Fue algo muy, muy veloz que entró por mi pieza de mi cuarto y después se recorrió el resto de las habitaciones. Esa fue la experiencia negativa que tuve ahí. Y después ya no
ya después de eso, digamos que llegó el año, fue pasando el tiempo, no tuve más nada, digamos que no vi más nada, o sea, había dejado básicamente todo el tema de la comunicación. Así y yo recordaba que César, cuando era adolescente, me había dicho que a la edad de 33 años iba a pasar una experiencia muy grande y iba a saber la verdad. Me quedó eso en la cabeza, ¿no? Lo que decía Cuba. Y, y bueno, llega el 2015, se da un problema, me separo. eh, Después en la casa yo trabajaba ahí de docente en dependencias del INAU y eso. Y conozco a un grupo de personas, amigas afines y amigas de mis padres, ¿no? Y ahí me dan la oportunidad de trabajar en su campo. Este, y bueno, yo decido ir, conocer lo que es la cultura del campo, conocer cómo son las costumbres, ¿no? Y todo eso, ¿no? Decido trabajar en este campo, ¿no? Y bueno, y ahí en ese campo es donde vivo lo más increíble de todo esto. Ahí ya es lo más impactante, porque yo ya había dejado todo de lado, ¿no? Y además no tenía ningún tipo de creencias. O sea, es como que en todo ese tiempo también me había vuelto como ateo, se podría decir, ¿no? No creía. Es como que descarté, negué esa realidad, negué esos dones que tenía, esas capacidades, fui negando todo para ajustarme a esta sociedad, ¿no? Y la ayuda que yo daba y eso, ¿no? Estamos hablando que abandoné esto por muchos años, ¿no? Yo digamos que lo abandoné básicamente a partir de los 21 años, por ahí. O sea que estuve básicamente 12 años sin tener contacto de nada, ¿no? Simplemente recordaba todo eso. Y está en ese campo, eh, sucede que está, además del vínculo que tenía con la gente de ahí, y que era un vínculo bastante bueno con todos ellos, eh, una noche salimos, 4 personas, a recorrer, ¿no? Una noche no era noche, era tardecita, decía la noche, ¿no? Y salimos a recorrer ese lugar y mirando el campo y eso, y vemos este, que aparece, ¿no? Un objeto eh, esférico que digamos que se posiciona, eso se aparece y se posiciona enfrente nuestro, básicamente. Eso aparece y se posiciona enfrente nuestro. Y no supimos qué era, ¿no? En el momento uno piensa, no, esto será no puede ser una avioneta, ni nada por el estilo, ¿no? Era algo muy grande, esférico, es imposible que sea algo, algo humano, digamos. Es la realidad. Y eso lo quedamos mirando, saludamos y de eso, de ese objeto, ¿no?
se desprende como un chorrete plateado, ¿no? Como que sale de eso una especie de chorrete así, que cae hacia el costado, de color plateado, muy luminoso, ¿no? Y ahí saltamos de alegría, porque eso, ese objeto redondo, haciendo una especie como de saludo, que para nosotros fue increíble realmente, quedamos muy contentos. Fue tan así que decidimos, eh, al otro día habíamos planificado regresar a ese mismo punto, a ese lugar, porque claro, quedamos pensativos, bueno, eso que apareció nos quiere decir que volvamos la próxima noche, y, y bueno, decidimos volver, ¿no? Otra vez los cuatro, ¿no? Y fuimos, ¿qué pasa? Para llegar a ese punto fuimos en un vehículo viejo que ellos tenían. No era lejos, se podía ir caminando, ¿no? Pero como estaba muy frío decidimos ir en en ese vehículo a ese punto, a ese lugar, ¿no? Del campo. Y quedamos con el vehículo mirando hacia esa dirección, hacia ese punto, ¿no? Y no pasaba nada, y esperamos. Y yo estaba mirando hacia abajo, no sé qué estaba haciendo, y el resto que estaba en el auto ve caer un rayo totalmente en línea recta en, en el medio, por el costado, una tapera y una bomba de agua que había, ¿no? Por ahí. Cae eso, nada más que una noche estrellada, ¿no? Cosa que era imposible que un rayo caiga, ¿no? Pero además que era en línea recta, o sea y no hizo ningún ruido. La gente que estaba en el auto vio eso, saltó, se impresionó, se asustó, y yo como no lo llegué a ver, no me asusté, pero sí me impresionó la reacción del resto. Y después no pasó más nada esa noche, y bueno, y ahí tomamos la decisión de volver. Voy a ver si hago otro video más, así sigo contando esto. Esta es la primera parte de mi historia. Les dejo un saludo.